Hola a todos, me llamo Lina y quiero contarles una historia que le pasó a mi amiga Mercedes. La he titulado así: Mi hijo me llevó a un restaurante elegante para celebrar mi 62º cumpleaños. Una camarera me susurró con urgencia: Su vino está envenenado. Pensé que estaba loca, pero de todos modos intercambié el vaso con el de mi nuera. Entonces mi nuera empezó a convulsionar. Bueno, allá vamos. Me llamo Mercedes y acabo de cumplir 62 años. Vivo en Madrid, en una casa que compré hace 30 años cuando mi marido aún vivía. Él falleció hace 12 años por cáncer. Desde entonces vivo sola. Tengo un hijo, Daniel, de 35 años. Trabaja como contable en una gran empresa en el centro de la ciudad. Hace 3 años, Daniel se casó con Escarlata Mendoza. Tenía 29 años cuando se casaron, así que ahora tiene 32. Escarlata nos contó que había trabajado como auxiliar de enfermería durante 5 años antes de conocer a Daniel. Decía que cuidaba a personas mayores en sus hogares y a veces en residencias. Parecía una persona amable en aquel entonces, siempre sonriendo y preguntándome cómo estaba. Hace 8 meses, mi madre Isabel falleció. Tenía 89 años y había vivido una vida larga y plena. Al morir, me dejó una herencia considerable. No eran millones, pero era suficiente para vivir cómodamente el resto de mis días. Podía saldar algunas deudas, ayudar a Daniel con su hipoteca y aún me quedaba bastante. Después de la muerte de mi madre, noté que Escarlata empezó a visitarme más a menudo. Venía 2 o 3 veces por semana, lo que al principio me pareció agradable. Me traía té y comida casera. Decía que quería pasar más tiempo conmigo porque la familia era importante. Pero al cabo de unos meses, algo empezó a no encajar. Después de sus visitas, me sentía extremadamente cansada. A veces me confundía, como si mis pensamientos se movieran a través de una niebla espesa. Olvidaba dónde había dejado las llaves o qué día de la semana era. Nunca me había pasado antes. Siempre he tenido una mente aguda. Hago crucigramas todas las mañanas y leo 2 libros por semana. Pero de repente tenía problemas para recordar cosas simples. Escarlata también lo notó, o al menos eso decía. Le contaba a Daniel que me encontraba confusa durante sus visitas. Decía que le hacía las mismas preguntas varias veces o que olvidaba conversaciones de apenas 1 hora antes. Daniel empezó a preocuparse por mí. Me llamaba cada 2 días para ver cómo estaba. Mamá, ¿estás bien? Escarlata dice que tienes problemas de memoria. Le decía que estaba bien, que solo estaba cansada a veces, pero no parecía convencido. Escarlata seguía mencionándolo. Decía cosas como: Mercedes, ¿te acuerdas de que hablamos de esto ayer? Cuando no recordaba ninguna conversación así, me hacía dudar de mí misma. Empecé a preguntarme si algo iba mal en mi cerebro. ¿Estaba desarrollando demencia? ¿Estaba perdiendo la cabeza? Hace 2 meses, Escarlata vino con una sopa casera. Dijo que era de pollo con fideos, mi favorita. Me comí un plato mientras charlábamos en la cocina. 1 hora después de que se fuera, me sentí terriblemente mal. El corazón me latía a toda velocidad y me mareaba. Me tumbé en la cama. Debí quedarme dormida o desmayarme, porque lo siguiente que recuerdo es a Escarlata de pie junto a mí, sacudiéndome el hombro. Daniel también estaba allí. Escarlata le dijo que había vuelto porque se había olvidado el móvil y me encontró tumbada en la cama en un estado confuso. Intenté decirles que solo estaba durmiendo, pero las palabras me salían mal. No podía pensar con claridad. Daniel parecía asustado. Escarlata le puso la mano en el brazo y dijo: «Tenemos que pensar en lo mejor para tu madre». Después de ese día, las cosas avanzaron rápido. Escarlata empezó a hablar con Daniel sobre residencias de ancianos. Imprimió folletos de instalaciones caras especializadas en cuidados para demencia. Hablaba de poder notarial y de proteger mis finanzas. Daniel parecía abrumado por todo. Es un buen hijo, pero nunca ha sido bueno manejando situaciones difíciles.
tiende a dejar que otros tomen decisiones por él. Hace 2 semanas estuve en su casa para comer. Ese día me sentía rara, como si viera todo desde lejos. Escarlata puso unos papeles delante de mí y me dijo que los firmara. Dijo que eran solo documentos para que Daniel me ayudara con algunas facturas. Los firmé porque confiaba en ella. Confiaba en los dos. Eran mi familia. Hace 3 semanas, Daniel me contó que encontró pastillas blancas en el bolso de Escarlata. Le preguntó qué eran y ella dijo que vitaminas. Decía que las tomaba todos los días para su salud. Daniel no le dio más vueltas, pero ahora recuerdo esa conversación y me pregunto qué eran realmente esas pastillas. El viernes pasado fue mi cumpleaños. Daniel me llamó por la mañana y dijo que quería llevarme a cenar para celebrarlo. Dijo que iríamos a Don Giovanni, un restaurante italiano en Madrid que había mencionado que quería probar. Dijo que Escarlata vendría también y que pasaríamos una velada familiar agradable. Me alegré. A pesar de sentirme confusa y cansada últimamente, quería pasar tiempo con mi hijo. Me puse un vestido bonito y me arreglé el pelo. Daniel me recogió a las 6 y Escarlata ya estaba en el coche. Me sonrió desde el asiento delantero y dijo: «Feliz cumpleaños». Cuando llegamos a Don Giovanni, la anfitriona nos llevó a una mesa cerca de la ventana. El restaurante estaba animado y se oía a la gente riendo y charlando alrededor. Nuestra camarera se acercó para tomar el pedido de bebidas. Su placa decía Martina. Era una joven de unos 25 años, con el pelo oscuro recogido en una coleta. Daniel pidió una botella de Pinot Noir de ronda. Dijo que brindaríamos para celebrar mi cumpleaños. Mientras esperábamos el vino, miramos el menú. Pedí lasaña, Daniel pidió pollo a la parmesana y Escarlata pidió pasta con marisco. Martina trajo el vino y lo sirvió en 3 copas. Daniel levantó su copa y empezó a hacer un brindis, pero entonces recordó que quería hacer una foto primero. Sacó el móvil y le pidió a otro cliente que nos sacara una foto a los 3. Mientras pasaba esto, noté que Escarlata parecía tensa. No paraba de mirar el móvil. Tamborileaba los dedos en la mesa. Parecía nerviosa por algo, pero no sabía qué. Pensé que quizás tenía dolor de cabeza o no se encontraba bien. Martina volvió a la mesa para ver cómo íbamos. Se inclinó cerca de mí y me pasó un pequeño papel en la mano. Lo hizo tan rápido y en silencio que ni Daniel ni Escarlata se dieron cuenta. Lo sujeté bajo la mesa. El corazón me empezó a latir más fuerte. Lo abrí con cuidado, asegurándome de que no lo vieran. Era una nota escrita con bolígrafo azul en un trozo de papel arrancado de una libreta de pedidos. Decía: «No beba esto. Su vida corre peligro. Su nuera ha añadido algo al vino. Confíe en mí». La leí 3 veces para asegurarme de que lo entendía. Las manos me empezaron a temblar. Miré a Martina, pero ya se había ido a otra mesa. Miré la copa de vino delante de mí. Parecía normal, solo vino tinto. Nada sospechoso. No sabía qué pensar. ¿Era real? ¿Estaba Martina haciendo una broma enferma? Pero ¿por qué una camarera que no conocía de nada haría algo así? Miré a Escarlata. Seguía mirando el móvil y tamborileando los dedos. Parecía ansiosa. Daniel me sonreía, completamente ajeno a todo. Levantó la copa de nuevo y dijo: «Vale, ahora el brindis». «Mamá, quiero decirte cuánto te quiero y lo agradecido que estoy por todo lo que has hecho por mí. Feliz cumpleaños». Esperó a que Escarlata y yo levantáramos las nuestras. Necesitaba tiempo para pensar. Dije: «Perdonad, tengo que ir al baño». Me levanté y fui hacia el fondo del restaurante, donde estaba el cartel del baño. Las piernas me flaqueaban. Dentro del baño me encerré en un cubículo y leí la nota de nuevo. Su nuera ha añadido algo al vino. ¿Podía Escarlata estar intentando envenenarme de verdad? Parecía imposible, pero entonces pensé en los últimos meses. La confusión, el cansancio, la sopa que me hizo tan mal. Escarlata insistiendo en residencias y en el poder notarial. Los papeles que me hizo firmar hace 2 semanas.
¿Y si todo estaba conectado? ¿Y si Escarlata me había estado envenenando poco a poco todo este tiempo y esa noche planeaba rematar la faena? Tomé una decisión. Volví a la mesa. Daniel y Escarlata hablaban en voz baja. Cuando me senté, Daniel dijo: ¿Estás bien, mamá? Te ves pálida. Dije que estaba bien, solo un poco cansada. Daniel se levantó y levantó la copa una vez más. Por mi maravillosa madre, dijo. Escarlata levantó la suya. Yo levanté la mía. Todos dimos un sorbo pequeño, excepto yo. Fingí beber, pero mantuve los labios cerrados. Daniel se sentó y empezó a hablar de algo que había pasado en su oficina. Escarlata me miraba. Estaba observando si bebería más vino. Esperé el momento adecuado. Daniel giró la cabeza para pedirle agua a la camarera. En ese segundo extendí la mano e intercambié mi copa con la de Escarlata. Eran idénticas, así que nadie notaría la diferencia. El corazón me latía tan fuerte que pensé que todos lo oirían. Pero Daniel no se dio cuenta. Escarlata volvía a mirar el móvil. Pasaron unos minutos. Daniel hizo otro brindis, más corto esta vez. Todos bebimos. Esta vez bebí de verdad de la copa que había sido de Escarlata. Sabía normal, solo a vino. Pasaron 5 minutos. Llegó la comida. Martina trajo los platos. Me miró y le hice un pequeño gesto con la cabeza. Quería que supiera que había leído su nota. Empezamos a comer. Daniel hablaba de un proyecto en el trabajo. Intentaba actuar con normalidad, pero por dentro estaba aterrorizada. Entonces, Escarlata dejó de comer, bajó el tenedor y se tocó la garganta. No me encuentro bien, dijo. Su voz sonaba extraña. Daniel le preguntó qué pasaba. Dijo: me siento mal. El corazón me late muy rápido. Su cara se ponía pálida. Empezó a temblar. Las manos le sacudían sobre la mesa. Daniel se levantó rápido, tirando la silla hacia atrás. Escarlata, ¿qué te pasa? Intentó responder, pero no podía hablar. Los ojos se le pusieron en blanco y se desplomó hacia adelante en la silla. Daniel la sujetó antes de que cayera al suelo. Gritaba pidiendo ayuda. Martina corrió hacia nosotros. Otras personas en el restaurante se levantaron para ver qué pasaba. Alguien llamó al 112. Daniel sostenía a Escarlata y lloraba. Repetía: quédate conmigo, quédate conmigo. Yo me quedé allí paralizada. Parte de mí se sentía culpable, parte de mí aliviada, parte de mí aún no podía creer que fuera real. La ambulancia llegó en 10 minutos. Los paramédicos entraron con una camilla. Le tomaron el pulso y la presión arterial. Le pusieron una máscara de oxígeno y la subieron a la camilla. Un paramédico le preguntó a Daniel si Escarlata tenía alguna condición médica o si había tomado drogas. Daniel dijo que no, que estaba sana. No entendía qué pasaba. La sacaron a la ambulancia. Daniel dijo que iba con ella. Me miró y dijo: mamá, te llamo luego. Tengo que ir con ella. Asentí. La ambulancia se fue con las sirenas encendidas. Martina se acercó a mi mesa. El restaurante se había quedado en silencio. Todos hablaban de lo que acababa de pasar. Martina dijo en voz baja: ¿está usted bien? Le mostré la nota. Dije: tenías razón. Intercambié las copas. Lo que sea que puso en el vino se lo bebió ella misma. Los ojos de Martina se abrieron como platos. Dijo: Dios mío. Lo sabía. Sabía que iba a hacerle daño. Le pregunté cómo lo sabía. Dijo: no puedo hablar aquí, pero tenemos que llamar a la policía. Esa mujer es peligrosa. No es la primera vez que hace algo así. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, el gerente del restaurante se acercó y preguntó si necesitaba algo. Dije que estaba bien. Pagué la cuenta y me fui. Daniel me llamó 1 hora después. Dijo que habían llevado a Escarlata al hospital Gregorio Marañón. Los médicos le estaban haciendo pruebas. Aún no sabían qué le pasaba. Sonaba asustado y confuso. Le dije que iría al hospital. Cuando llegué, Daniel estaba en la sala de espera. Tenía la cara roja de llorar. Me abrazó y dijo que los médicos seguían con Escarlata. Estaba inconsciente. Intentaban averiguar qué había causado el colapso.
Un médico salió y pidió hablar con Daniel a solas. Esperé en el pasillo. Cuando Daniel volvió, parecía haber visto un fantasma. Dijo que el médico había encontrado digoxina en la sangre de Escarlata, una dosis letal. Es un medicamento cardíaco. El médico dijo que esa cantidad no podía haber entrado en su cuerpo por accidente. Habían llamado a la policía. Saqué la nota de mi bolso y se la mostré a Daniel. Las manos le temblaban al leerla. Dijo: «No entiendo. ¿Por qué la camarera escribió esto?» Le conté lo de intercambiar las copas. Dije: «El vino era para mí». Escarlata puso algo en mi copa. Al cambiarlas, se bebió el veneno ella misma. Daniel se sentó de golpe en una silla. Parecía que iba a vomitar. Dijo: «No, no puede ser. Escarlata no haría eso. Te quiere». Pero vi en sus ojos que empezaba a entender. Dijo en voz baja: «Lleva meses diciéndome que tienes problemas de memoria». Insistía en que teníamos que meterte en una residencia. Decía que te confundías y que no era seguro que vivieras sola. Le dije que no me confundía hasta que empezó a traerme comida y té. Después de sus visitas me sentía fatal, aturdida y cansada. Daniel se tapó la cara con las manos. Dijo: «Dios, hace 3 semanas encontré pastillas blancas en su bolso. Dijo que eran vitaminas. ¿Y si no lo eran?». Entonces me miró con horror. Dijo: «Hace 2 semanas te hizo firmar papeles. Me dijo que eran solo para gestionar tus facturas». Dijo que estabas de acuerdo. ¿Y si esos papeles me daban poder notarial? ¿Y si planeaba declararte incapacitada? Llegó un inspector de policía al hospital. Se llamaba Inspector Chávez. Era un hombre alto, de unos 50 años, con pelo canoso. Pidió hablar con los dos. Fuimos a una sala privada. Le mostré la nota de Martina. Le conté todo lo que pasó en el restaurante. Le hablé de los últimos meses, de sentirme confusa y enferma después de las visitas de Escarlata. Chávez lo apuntó todo. Dijo: «Tenemos que examinarla a usted también, señora Mercedes. Si su nuera la ha estado envenenando, podría haber rastros en su sistema». Me llevaron a urgencias. Un médico me sacó sangre y hizo pruebas. 1 hora después, el médico volvió con los resultados. Dijo: «Hemos encontrado rastros de medicamentos cardíacos en su sangre. Parece que ha estado expuesta a dosis pequeñas durante un periodo largo. Esto es consistente con un envenenamiento crónico». Sentí un frío por todo el cuerpo. Era real. Escarlata me había estado envenenando durante meses. Intentaba matarme. El inspector Chávez inició la investigación. Registró el ordenador y los registros del móvil de Escarlata. Encontró correos sobre residencias caras para pacientes con demencia. Encontró historial de búsquedas sobre formas de causar pérdida de memoria en personas mayores. Encontró búsquedas sobre cómo hacer que un fallo cardíaco parezca natural. Chávez también descubrió que Escarlata había trabajado como auxiliar de enfermería durante 5 años. Tenía acceso a medicamentos a través de su trabajo. Sabía exactamente qué fármacos usar y cómo. Chávez entrevistó a Martina Torres, la camarera. Martina le habló de su abuela, Dorotea Jiménez. Dijo que Dorotea falleció hace 2 años en circunstancias sospechosas. Martina dijo: «Una mujer que se parecía exactamente a Escarlata cuidó de mi abuela, pero usaba un apellido diferente entonces: Andrade. Convenció a mi familia de que mi abuela tenía demencia. Nos presionó para meterla en una residencia. Mi abuela murió 6 meses después por fallo cardíaco. Siempre pensé que algo andaba mal, pero no tenía pruebas. Cuando vi a esa mujer en el restaurante, la reconocí al instante. Llevaba semanas observándola, intentando confirmar si era ella». Chávez comprobó los registros. Dorotea Jiménez había sido cuidada por Escarlata Andrade antes de casarse con Daniel. La habían ingresado en la residencia Los Jardines y murió de fallo cardíaco. Martina dijo que Escarlata solía llevarle vitaminas del médico a su abuela durante las visitas. La familia nunca lo cuestionó,
porque parecía tan atenta y profesional. Después de la muerte de Dorotea, su dinero fue a la familia, pero parte ya se había gastado en la residencia cara que Escarlata había recomendado. Me reuní con Martina unos días después en una cafetería. Lloró al contarme lo de su abuela. Dijo: sabía que algo iba mal, pero todos decían que era paranoica. Decían que la abuela solo estaba vieja y enferma, pero estaba sana antes de que esa mujer entrara en su vida. Escarlata la conoció cuando se cayó en un supermercado. La ayudó a levantarse y luego empezó a visitarla regularmente. En meses, la abuela estaba confusa y débil, igual que lo que te pasaba a ti. Le conté a Martina lo de los papeles que firmé hace 2 semanas. Daniel los encontró en su casa. Eran un poder notarial limitado y un codicilo a mi testamento. Daban a Daniel control sobre mis bienes si me declaraban incapacitada. Escarlata había falsificado las firmas de los testigos. Lo había planeado todo. Daniel también me contó que Escarlata había estado cogiendo el dinero que les daba para la hipoteca. Les daba dinero extra cada mes para pagar la hipoteca más rápido, pero Escarlata solo pagaba lo mínimo y gastaba el resto en viajes, clases y reformas en casa. Daniel no tenía idea. Ella gestionaba todas sus finanzas. Días después del envenenamiento, Escarlata despertó del coma. El inspector Chávez arregló que me reuniera con ella en el hospital. Estaba esposada a la cama con un guardia policial en la puerta. Cuando entré, me miró y sonrió. Dijo: Mercedes, gracias a Dios que estás aquí. Me ha pasado algo terrible. Alguien debe haber puesto algo en mi bebida. Fingía ser inocente. Actuaba como si fuera la víctima. Me senté en la silla junto a su cama. Dije: sé lo que hiciste, Escarlata. Sé lo de Dorotea Jiménez. Su cara cambió por completo. La sonrisa falsa desapareció. Sus ojos se volvieron fríos. Dijo: esa camarera estúpida. Sabía que la reconocía. Chávez estaba grabando todo desde fuera de la habitación. Escarlata no lo sabía. Me miró sin emoción y dijo: ¿quieres saber la verdad? Bien, el dinero es importante. No ibas a vivir para siempre de todos modos. Solo aceleraba las cosas, dándote una transición pacífica. Eras vieja e inútil. Tu dinero debería ir a la familia, a gente que pueda usarlo de verdad. Me sentí mal escuchándola. Dijo que Dorotea era una vieja solitaria que habría muerto de todos modos. Al menos su dinero fue a alguien que lo apreciaba. Dije: la mataste, e intentaste matarme a mí. Escarlata rió. Dijo: eres una vieja tonta. Quería darte una muerte digna, rápida y sin dolor. Ahora probablemente acabarás pudriéndote en alguna residencia barata, babeando. Chávez entró entonces. Dijo: señora Mendoza, todo lo que ha dicho ha sido grabado. Está detenida por intento de asesinato y conspiración para cometer fraude. La cara de Escarlata se puso blanca. Se dio cuenta de que había confesado todo. Empezó a gritar que la habíamos engañado, que no era justo. El guardia entró y Chávez se fue con la grabación. Más tarde, el abogado de Escarlata la convenció de hacer un trato con el fiscal. Confesó todo a cambio de evitar la prisión permanente revisable. Admitió el intento de asesinato contra mí. Admitió el asesinato de Dorotea Jiménez. Y admitió haber asesinado a otras 2 mujeres mayores en los últimos 3 años. Mujeres que había conocido a través de su trabajo como auxiliar de enfermería. Mujeres con dinero y sin familia cercana que las protegiera. El juicio duró 3 semanas. Testifiqué durante 2 días. Le conté al jurado lo de la confusión, la enfermedad, cómo Escarlata me manipuló a mí y a Daniel. Martina testificó sobre la muerte de su abuela. El fiscal mostró las búsquedas en el ordenador de Escarlata y los documentos falsos. El abogado de Escarlata intentó alegar insanity, pero la acusación demostró años de planificación cuidadosa. El jurado la declaró culpable de todos los cargos. El juez la condenó a prisión permanente revisable.
Después del juicio, vendí mi casa. No podía vivir allí, sabiendo que Escarlata me había envenenado en mi propia cocina. Compré una pequeña casa junto al lago de la casa de campo con un jardín. Es un lugar tranquilo. Empecé a hablar públicamente sobre el abuso a mayores. Voy a centros comunitarios y grupos de seniors para contar mi historia. Quiero que otras familias conozcan las señales de alerta para que no les pase lo mismo. Martina se convirtió en una parte importante de mi vida. Nos vemos para tomar café cada semana. La ayudé a pagar la matrícula de su escuela de enfermería. Decidió especializarse en cuidados geriátricos por todo lo que pasó con su abuela y conmigo. Dice que quiere proteger a las personas mayores de depredadores como Escarlata. Va a ser una enfermera excelente. Daniel y yo pasamos meses en terapia familiar. Le costó aceptar que su mujer había intentado asesinar a su madre. Se sentía culpable por no ver las señales, pero poco a poco reconstruimos la confianza. Me visita todos los domingos, cenamos juntos y hablamos de todo. Empezó a salir con una mujer llamada Emma 6 meses después de que Escarlata ingresara en prisión. La conoció en un grupo de apoyo para familiares de víctimas de crímenes. Parece amable y le hace sonreír de nuevo. 6 meses después del envenenamiento, recibí una carta de Escarlata desde la prisión. Se quejaba de las condiciones y decía que había sido malentendida. Decía que si escribía una carta al Consejo de Libertad Condicional en el futuro, quizás reconsideraran su sentencia. Ni siquiera la terminé de leer. La tiré a la chimenea y la vi quemarse. Ahora tengo 62 años y siento que mi vida real acaba de empezar. Volví a mis clases de yoga. Me uní a un club de lectura con 5 mujeres de mi edad. Empecé clases de pintura en el centro comunitario. Estoy aprendiendo acuarelas. Aún no soy muy buena, pero me divierto. Todas las mañanas me despierto en mi casa junto al lago, preparo café y me siento en el jardín. Miro el agua y los pájaros. Ya no tengo miedo, no estoy confusa. Sé exactamente quién soy y qué sobreviví, y voy a disfrutar cada día que me queda.